Hola chicos y chicas, bienvenidos al estudio de la lección número 11 titulada Por mí. El versículo para memorizar dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Es tiempo de orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Amado Dios y Padre nuestro, gracias por darme el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, ayúdenos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. El mensaje de la lección es: deseo que Jesús sea mi Salvador personal. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Estarías dispuesto a sufrir con tal de ayudar a ese amigo? ¿Hay alguien a quien no amas? ¿Harías lo que fuera necesario para ayudar a esa persona si estuviera en peligro? Conozco a alguien que contestaría sí a ambas preguntas. Él sufrió y murió por salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a leer su historia. He examinado a este hombre y es inocente. Dijo Pilato. Voy a ordenar que sea azotado y luego lo dejaré libre. Entonces se armó un gran alboroto entre el populacho. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Crucifica a Jesús! Gritaba la multitud cada vez más fuerte. Se acostumbraba a dejar libre a un prisionero durante la fiesta de la Pascua, pero la multitud estaba demandando que se dejara libre a un terrible criminal y que mataran al inocente Jesús. Pilato era el gobernante, pero le tenía miedo a la multitud y finalmente los dejó que se salieran con la suya. Pilato sabía que Jesús no era culpable de ningún delito. Sin embargo, lo entregó en manos de la multitud y sacó de la cárcel a Barrabás. Cientos de personas observaban a un lado y otro del camino mientras Jesús avanzaba penosamente. Jesús se tambaleaba bajo el peso de la cruz, pero la mayoría de la gente se burlaba de él y lo maldecían. Sus amigos y seguidores lloraban. Finalmente Jesús se desplomó bajo el peso de la cruz. Ya no tenía fuerzas después de haber sido azotado y torturado por tanto tiempo. Los soldados tomaron a un hombre fuerte que estaba observando y lo obligaron a cargar la cruz. Era Simón, un residente de Cirene, que estaba de paso en Jerusalén. Finalmente, llegaron hasta un lugar llamado Calvario, el lugar donde se daban muerte a los criminales. Los soldados pusieron a Jesús encima de la cruz que habían recostado en el suelo. Le clavaron entonces grandes clavos de hierro en sus manos y sus pies. Luego levantaron la cruz y la asentaron sobre un hoyo que habían preparado en el suelo para que se mantuviera en pie. El dolor era terrible. La crucifixión era la forma más cruel y dolorosa de ejecutar a alguien. Pero Jesús oró diciendo: Padre, perdona a estas personas porque no saben realmente lo que están haciendo. La multitud observaba mientras los dirigentes se burlaban de Jesús. Salvó a otras personas, pero no se puede salvar a sí mismo. Gritaban con desprecio. También los soldados se mofaban de Jesús. Hicieron un cartel y lo clavaron en la cruz sobre la cabeza de Jesús. Este es el Rey de los judíos.
2 ladrones habían sido crucificados junto con Jesús. Uno de ellos se burlaba diciendo: Así que tú eres el Mesías. ¿Por qué entonces no te salvas y nos salvas a nosotros? El otro ladrón respondió: Nosotros merecemos morir, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces se volvió a Jesús y le rogó: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le prometió que lo haría. A mediodía desapareció completamente la luz del sol. La oscuridad duró hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. La tierra se sacudió. El velo del templo se rompió de arriba abajo en 2 partes. Solo Dios y sus ángeles podían haber roto la gruesa cortina. Pero no fue el horrible dolor de la crucifixión lo que mató a Jesús. Jesús estaba cargando en la cruz el peso de todos los pecados del mundo. Cargó con cada pecado que se había cometido y que se cometería en el futuro. Jesús murió de quebrantamiento de corazón. Fueron nuestros pecados los que le dieron muerte. Un buen hombre llamado José se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. José colocó el cuerpo de Jesús en una tumba nueva que había sido cavada en la roca. Era la tumba que José había preparado para él. Luego se colocó una gran piedra para sellar la entrada. Era ya avanzada esa tarde de viernes. Finalmente, todo quedó en silencio. La gotita de saber de esta lección nos enseña que la esposa de Pilato envió una nota diciéndole que no tuviera nada que ver con la muerte de Jesús, pero Pilato temía a los líderes judíos. Recordemos el versículo para memorizar: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El mensaje de la lección es: deseo que Jesús sea mi Salvador personal. En esta parte de la lección de hoy jueves, iniciamos con la pregunta para la carrera bíblica de hoy. ¿Qué otras cosas sucedieron cuando Jesús murió? La respuesta está en Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 52. Haz un dibujo de cada una de ellas en tu cruz. Investiga también qué es lo que generalmente produce un terremoto. Repite de memoria el versículo para memorizar. Y tú, mi chico o mi chica, responde la siguiente pregunta: ¿quién es todo el que cree? Cantemos la alabanza: yo lo amo tanto. Es tiempo de orar. Gracias, buen Dios y Padre, por este día. Y gracias, Señor, por la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.